Bueno, 5:30 de la tarde. Vamos entonces dando inicio al webinar del día de hoy. Primero quiero tomarme unos minuticos para contar un poco sobre lo que es el capítulo, sobre lo que es PMI. Juan, qué pena, es que se te está escuchando eco. Espérame un momentico. Ahí sí. Bueno, quiero contarles un poquitico sobre lo que es PMI, lo que es PMI Antioquia, quiénes somos, y ya después darle paso a Wilson, que tiene unos invitados muy especiales. Bueno, básicamente, el PMI es una... Ahí sí, el PMI, somos una asociación mundial líder. Un momento, por favor, que somos una asociación mundial líder para aquellos que consideran la gestión de proyectos, programas o portafolios como su profesión. En el mundo son más de 591.000 miembros. Son más de 591.000 miembros. Estamos en 215 países. Alrededor del mundo tenemos 309 capítulos, de los cuales 7 son potenciales y los otros 302 pues son ya capítulos realmente constituidos. Tenemos en el mundo más de 1 millón de certificados. Tenemos... Un momento que me están diciendo... Ahí ya se ve en modo presentación. Sí. Sí, ahora sí. Ah, ok, qué pena. Bueno, tenemos más de 1 millón de certificados, 40.000, más de 40.000 certificados EAPM, más de 32.000 certificados PMI y ACP. Pero es que... Bueno, listo. Un capítulo es básicamente una asociación. Es una asociación profesional sin fines de lucro afiliada al PMI liderada por voluntarios. A junio del 2020, a 30 de junio del 2020, tenemos 288 miembros, dentro de los cuales se destacan 38 voluntarios activos que desarrollan los proyectos e iniciativas de nuestra asociación. El PMI Antioquia tiene 5 años de fundación, tiene 3.500 seguidores en sus redes sociales, tenemos más de 40 boletines publicados. Me esperan un momentico que no, me están diciendo que no se está viendo la presentación. Ahí sí. Estamos viendo, Juan, la primera página que dice capítulo PM de Antioquia. Ahí ya sí. Listo. 4 congresos internacionales de proyectos, más de 96 eventos. Hemos entregado alrededor de 251 PDEUs, que esos son 250 horas de formación, y hemos tenido más de 5.186 asistentes a nuestros eventos. Bueno, básicamente el capítulo Antioquia tiene como visión, en el 2021 seremos referentes en Antioquia, en la dirección de proyectos como asociación de profesionales voluntarios. Nuestra misión es fomentar en Antioquia las mejores prácticas de la dirección de proyectos del PMI Global mediante un liderazgo servicial. Nuestro propósito, empoderamos a nuestra comunidad de dirección de proyectos comprometida a dejar huella en la región. Bueno, estos son algunos de nuestras actividades que hemos hecho, algunos eventos virtuales que hemos tenido este año. Estos son los eventos presenciales que hemos realizado hasta el año pasado. Básicamente tenemos voluntarios en acción, entonces están nuestros voluntarios de los congresos que hemos tenido hasta la fecha, algunos de nuestros voluntarios del equipo de PMIF Antioquia, y este es alguno de los miembros del equipo de junta. Esta fotico es de cuando estábamos haciendo la transición. Bueno, eventos de julio. ¿Cuáles eventos hemos celebrado hasta el momento? Entonces llevamos estos dos. Los invitamos pues obviamente a los eventos que vienen la próxima semana. El miércoles 29 de julio tendremos Introducción a Business Agility. Nos la va a facilitar Carlos Prieto. Y tenemos un evento de preguntas y respuestas interesantes para entender qué es de APMI el próximo jueves 30 de julio. Todos cordialmente invitados. También tendremos un evento el próximo martes 28 de julio con Ricardo Triana. La idea es investigar o conocer un poco de cuál es la estrategia que tiene PMI en América Latina. Nuevamente invitados, este evento es gratuito para miembros y no miembros. Bueno, una invitación bien especial este año, tenemos el congreso virtual, el congreso que será del 7 al 12 de septiembre. Tendremos una agenda bastante poderosa.
Se destacan, ya hemos confirmado 20 conferencistas, tendremos 4 panelistas de industria. Este evento otorgará 23 PDUs y tiene 4 líneas temáticas especializadas en dirección de proyectos. Bueno, en este momento entonces ya los dejo con Wilson. Wilson es nuestro vicepresidente de Educación y Wilson les irá presentando a nuestros invitados del día de hoy. Wilson, mano, todo el escenario es suyo. Bueno, buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Wilson Rincón y como Juan Esteban lo mencionó, hago parte de la Junta Directiva del capítulo PMI Antioquia. Darles una cordial invitación a este conversatorio de lecciones aprendidas e implementación de PMOs. Hoy tenemos 3 invitados muy especiales, todos expertos en el tema. Empiezo la presentación por Andrés Hincapié. Andrés es ingeniero mecánico, es magíster en administración, Six Sigma Master Black Belt, Lean Expert, es Certified Demand Driver Planner y tiene experiencia comprobada en proyectos estratégicos, mejoramiento de procesos, mejoramiento continuo y estrategias de cadena de valor. Andrés cuenta con 12 años de experiencia desempeñando diferentes cargos en diferentes negocios de la organización Corona, 2 años en el rol de director de producción en compañía de empaques y 5 años de experiencia como docente de cátedra en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y actualmente se desempeña como director de la PMO en el negocio cárnico del grupo Nutresa. Andrés, bienvenido. Nuestro segundo invitado muy especial es Holmes Rodríguez. Holmes es ingeniero industrial, es magíster en gestión de proyectos de la Universidad de Anne, es magíster en dirección de proyectos de la Universidad de Quebec y es especialista en telemática y business. Cuenta con 18 años de experiencia en la gestión de proyectos, principalmente de tecnología y en procesos de información, así como en la gestión del cambio organizacional. Holmes ha trabajado en proyectos internacionales en el sector financiero que incluyeron la implementación de una sucursal de uno de los 2 bancos más grandes de Colombia en Panamá, en la optimización de los procesos de varias oficinas en Estados Unidos y la integración de transferencia vía SWIFT a nivel de Centroamérica. Ha implementado y liderado oficinas de proyectos en diferentes empresas y sectores como el financiero, de software y de consultoría, y hoy lidera la oficina de proyectos del Grupo Réditos, que es el grupo empresarial antioqueño que actualmente opera la marca Gana. Bienvenido, Holmes. Y por último, Rosenberg Trujillo. Gracias. Rosenberg es ingeniero de sistemas de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Tiene una maestría en Ciencias de Tecnologías de la Información del East London University. Es certificado como PMP, como Scrum Master. Tiene certificación ITIL y algunas certificaciones técnicas del mundo Java y el mundo Oracle. Actualmente, Rosenberg se desempeña como gerente de la oficina de proyectos, la PMO, para Tigo. Con eso, digamos que termino la presentación de nuestros invitados. De nuevo, agradecerles el que estén aquí compartiendo este espacio con nosotros. También agradecerles a todos los asistentes. Y a continuación contarles un poco la dinámica. La idea es que nuestros invitados nos darán sus apreciaciones sobre algunos aspectos claves a la hora de abordar la implementación de una PMO y al final contaremos con un espacio de preguntas por parte de los asistentes, las cuales agradecemos las vayan registrando en el chat y si es una pregunta abierta o si consideran que la pregunta debe ir dirigida a una persona en particular. Entonces, demos inicio a nuestro conversatorio. El primer tema que vamos a abordar, o la primera apreciación que quisiéramos conocer de nuestros invitados, tiene que ver con que siendo cada organización un ecosistema complejo, ¿qué aspectos se deberían considerar al momento de implementar la PMO? Si quieren, arrancamos por Andrés. Andrés, ¿cuál es tu opinión en este aspecto? Buenas tardes para todos. Primero, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias, y que podamos seguir adelante luego de toda esta situación. Agradecerle a Wilson, a Juan Esteban y a mis compañeros y a las demás personas que están acá por hacer posible este espacio. Frente a la pregunta, lo primero que quiero decir es, hay que tener claro
de quién es la voluntad o la necesidad, es decir, cuál es la persona, el nivel de la organización que está interesado en implementar una PMO, está interesado en implementar una PMO. Y desde ahí, digamos que ese aspecto es fundamental para determinar la naturaleza de esa PMO. Lo segundo que es vital desde mi manera de ver es entender cuál es el propósito de esa PMO. Si es un propósito con fecha de vigencia, con fecha de vencimiento, es decir, si tiene un propósito acotado, un alcance específico y luego de cumplido ese objetivo, pues se dará, digamos, paso a otra modalidad, o si es un propósito de largo plazo de instaurar este soporte en las capacidades del negocio y a partir de eso ayudar a que se logren los resultados. Teniendo claro como esas dos cosas, pues tendremos que entender qué tipo de estructura va a componer esta PMO, teniendo muy claro si la PMO va a hacer toda la parte de gestión metodológica y además va a liderar, o si va a haber unos líderes funcionales que van a estar movilizando siempre esos proyectos y la PMO se va a encargar de hacer la gestión y el acompañamiento a ese líder, a ese sponsor y a esos equipos. Dicho esto, tener claro también que el sponsor, el líder y los equipos y el gestor deberán tener un rol muy claro, muy definido y acotado. Teniendo estos tres elementos claros, pues lo siguiente es tratar de definir un marco de acción en el cual metodológicamente se desarrollen los elementos del portafolio, del programa o de los proyectos, como se quiera hacer, pues como la implementación. Dar la visibilidad en el campo que tenga que darse, que el sponsor general de esa PMO esté convencido y la esté apoyando en la diferente temporalidad y que a través de eso se pueda ir evolucionando como en la gestión. Para mí, Wilson, esos son como los elementos generales frente a esta pregunta. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Rosenberg, en tu concepto, ¿cuáles serían esos aspectos que las empresas o las organizaciones deberían considerar al momento de implementar una PMO? Hola Wilson, bueno, de nuevo yo creo que empezamos por gracias al capítulo por invitarme, creo que siempre somos muy cercanos y hacemos que esta sociedad que tenemos nos funcione muy bien. Ahora en este tema de pandemia, como decía Andrés, que todos estén muy bien en sus casas. Bueno, yo me imagino que las personas que están acá acompañan este conversatorio porque están interesadas en conocer o están en una PMO y de pronto la quieren mejorar. Y esta primera apreciación es muy válida, ¿no? Puede que sea un ecosistema complejo. Normalmente las organizaciones no son tan simples, las nuevas empresas digitales tal vez son un poco más simples, pero siempre tienen como los mismos desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos considerar? Yo creo que lo que les podemos transmitir a las personas interesadas o que participan en una PMO es leer muy bien el momento de la empresa. Sí, si el momento de la empresa está en crecimiento, está en contracción, en este momento la mayoría de empresas están tratando simplemente de sobrevivir. Leamos la empresa en términos de el momento de la empresa, en términos de proyectos. Digamos, yo les podría compartir que hace un año en mi empresa Tigo estábamos desbordados de proyectos, 200, 300 proyectos con 200 millones de dólares en proyectos. Ahora el momento de la empresa es restringirse un poco y estamos alrededor de los 100 proyectos. Entonces toca leer muy bien el momento de la empresa y también toca leer muy bien el momento de la oficina de proyectos, cómo está la oficina de proyectos dentro de la empresa, cómo lo ven, y muy de acuerdo con Andrés, es qué alcance la empresa siente que debería tener la oficina de proyectos. ¿Será que nuestros interesados, nuestra alta gerencia entienden por la razón de ser de una oficina de proyectos? ¿Qué expectativas tienen de esa oficina de proyectos? ¿Qué realidades tenemos? Puede que la oficina de proyectos sea una persona, como sucede muchas veces, o puede que sí tenga todo un equipo de gerentes de proyectos, más otras personas que funcionen en el área de control y seguimiento. ¿Y qué restricciones tenemos? Hay empresas grandes, pequeñas, presupuestos que atender, headcount que también va a ser parte de esta oficina de proyectos. Entonces, todas esas pequeñas
alternativas o aristas, van haciendo como cómo atacar o cómo integrar mejor una PMO en una empresa. Como decía Andrés, ¿qué naturaleza quiere la empresa? ¿Quiere ser que simplemente hagan plantillas? ¿O quieren que simplemente les lleven el control de los proyectos y todos los PM están distribuidos? ¿O quiere la empresa que todos estén debajo de una sola área, de una sola PMO y que se lleve todo el control? ¿Qué proyectos quieren atender? ¿Los proyectos estratégicos de la empresa o quieren atender todos los proyectos de todas las áreas de la compañía? ¿Vale? ¿Qué objetivos quieren? ¿Vale? Eso está muy claro en técnico, en términos el PMO Charter tiene todos esos detallitos que le van dando la idea a las personas que pertenecen a PMO o que están empezando PMOs, cómo a imaginarse cómo se va evolucionando el tema. Y por último, las recomendaciones y estos puntos es identificar todos estos puntos y comenzar a armar el rompecabezas. Comenzar a armar el rompecabezas, entender si la alta gerencia y las personas que están detrás o soportando la PMO tienen el conocimiento, entonces comenzar a formarlos un poquito. Si los gerentes de proyectos tienen el conocimiento, comenzar a formarlos. Si tal vez estén bien formados, entonces tal vez tengamos que avanzar un poquito en el tema de programas o en el tema de portafolios. El PMI es algo muy completo, que se encaja muy bien a cualquier organización, sea que esté empezando como empresa o sea que sea una empresa muy madura. Él permite tener todas esas herramientas, pero lo importante aquí es comenzar a leer esos punticos que les mencioné y comenzar a armar el rompecabezas para saber cuál es el valor que la oficina de proyectos le tiene que devolver a la empresa y que la empresa está esperando de la PMO. Y ahí comenzar el camino de la madurez. ¿Vale? Perfecto, Rosenberg, muchísimas gracias. Holmes, en tu caso y con la bienvenida de nuevo y agradeciéndote el que estés en este espacio, quisiéramos conocer tu opinión con respecto a esos aspectos a considerar al momento de implementar una PMO. Sí, buenas tardes a todos. De nuevo, como mis antecesores en la reunión lo dijeron, muchas gracias al PMI por esta invitación tan cordial a participar, a enriquecernos de la sabiduría pues colectiva de todo lo que hemos podido aprender, tal vez a punta de errores, de sudor y lágrimas, como diría la canción. Y qué bueno que contar con expertos como los que me acaban de anteceder en la conversación. Pues básicamente, sí, tú lo acabas de decir con la pregunta, la organización es un ecosistema complejo. Cuando uno implementa una PMO, digamos que debe tener claro cuál es el norte, cuál es el entendimiento, el nivel de la estrategia de la organización. La gestión de una PMO cuando entra a trabajar en una organización es fundamental para materializar esa estrategia organizacional. Yo creo que ahí es donde reside la inagotable fuente de generación de valor de una PMO. La labor de la PMO es básica para que la organización se pueda mantener en una línea clara del desarrollo de su estrategia. Incluso en estos momentos donde los métodos tradicionales de estrategia o de planeación estratégica están temblando y se incorporan métodos de planeación ágil o de planeación flexible a muy corto plazo, la PMO debe lograr ser el eje o el brazo que materialice esa estrategia y que rápidamente cambie en función del cambio de la estrategia. Entonces, es claro y es clave que se debe construir desde una PMO una línea de gestión basada en la estrategia, que sea capaz de acoger lo que la innovación, las nuevas prácticas como el agilismo, aportan para gestionar iniciativas y proyectos que sean vitales para la compañía. Es precisamente la apropiación de estas nuevas metodologías lo que se constituye en un reto para las PMOs, porque deben desarrollar una gestión no solo estratégica, sino una gestión inteligente, que identifiquen metodologías ágiles, predictivas, pero también se incorporen en temas de innovación, ¿sí? Incorporen métodos híbridos en este desarrollo. El otro tema que creo que hay que tener en cuenta es cuál es el estatus
de la cultura de la organización en cuanto a gestión de proyectos. Rosenberg lo decía, también lo dijo Andrés, digamos que nosotros debemos tener en cuenta qué sabe la organización de proyectos. Los tres ejes fundamentales en los que la organización se mueve son gente, procesos y herramientas. En los que la PMO de una organización se mueve son gente, procesos y herramientas. Y entonces, para lograr proyectos de alta calidad que entregan a la organización valor, necesitamos tener en cuenta estos componentes. Y en el componente de personas es sumamente importante considerar cuál es el impacto que crear una PMO genera en la organización. ¿Qué desean estos interesados, estos stakeholders de la organización en cuanto a su PMO? ¿Qué es lo que desean ellos que se haga? Y también hacerles entender qué es la PMO o a qué viene a lograr y qué no es la PMO, porque a veces no es solo que es una PMO, sino que no es una PMO. Y esto plantea un cambio cultural que debe ser gestionado con el apoyo de los responsables de gestionar el cambio y la cultura en la organización, ¿sí? Y entonces se vuelve gestionar la cultura del cambio y la apropiación de la forma de gestionar proyectos también se debe volver como parte del rol de la creación de la PMO, que los líderes funcionales, técnicos, entiendan cómo funciona, que los niveles de decisión, comités, juntas directivas, entiendan qué es una PMO y empiecen a darle el valor y al mismo tiempo le pidan el resultado que espera. Eso es, digamos, para no repetir, digamos, mucho de lo que han dicho Andrés y Rosenberg. Bueno, muchísimas gracias, Holmes, y muchísimas gracias a nuestros invitados con respecto a sus apreciaciones. Ahora quisiera que pasáramos a un segundo aspecto, y es que bajo el entendido que cada organización es un ecosistema complejo, pero también que la implementación de una PMO implica unos esfuerzos considerables al interior de la organización, nos gustaría conocer qué retos ustedes tuvieron que abordar como organización durante la implementación de la PMO. En este caso nos gustaría arrancar con Rosenberg y conocer su opinión. Estás en mute. Hola, vale, no, retos creo que fueron muchísimos. Yo tendría un listado de 1.000.000, pero creo que aquí tengo en mi cabeza algunos por los que creo que las personas que están acompañándonos seguramente lo están pasando y tratar de guiarlos en este aspecto. Primero, la PMO no existía, entonces lo que habían era gerentes de proyectos sueltos que no tenían ningún tipo de metodología, lo cual conllevaba a fracaso de proyectos. Entonces eran proyectos infinitos porque las personas o sus jefes les daban más alcance y nunca se cerraban. Entonces proyectos mal gestionados. No teníamos ninguna herramienta, no contábamos con nada, básicamente el conocimiento de cada PM en su área. ¿Y esto qué conllevaba? Que todas las áreas se pelearan por los recursos, ya fueran de tecnología o en mi caso de red, y funcionaba, era el vicepresidente que tuviera más fuerza o el que gritara más duro. Y nunca nos preguntábamos por qué hacemos los proyectos, simplemente arrancábamos a hacerlos. Entonces aquí, básicamente mi recomendación cuando se enfrenten a estos 3 ítems que estoy colocando, que tuvimos nuestros retos, es claramente puede que la solución en algunos casos sea agrupar todos los PM, sacarlas de sus áreas y crear una PMO, o simplemente nombrar a un PMO y a alguien que le ayude por lo menos, y tratar de estandarizar todas estas metodologías, acoger a estos gerentes de proyectos que están por ahí, o agruparlos, que se sientan que pertenecen a un equipo, formarlos si no están formados, arrancar con lo básico que son los templates y en herramientas no necesariamente necesita la herramienta más sofisticada para arrancar. Necesita las ganas, todos los templates tienen el PMI y una buena formación, una buena metodología, y comenzar a entrenar la empresa para hacerles entender que los proyectos se gestionan de una buena forma. Eso en cuanto a todos los retos de gente y proyectos. Cuando teníamos los programas, después ya tuvimos programas, el problema fue con los programas porque habían 5 proyectos que buscaban el mismo objetivo y se manejaban
sueltos, entonces uno tocaba al otro y el otro proyecto no salía. Entonces, al no estar integrados, uno se da cuenta por qué la necesidad de tener programas. Entonces, lo mismo, ahí comenzamos a identificar esos problemas, comenzamos a formarnos en gerencia de programas, tuvimos algunos entrenamientos y comenzar a formar program managers para evitar eso, para que si haya una cabeza que se dé cuenta de todas esas interrelaciones que sin ese tipo de conocimientos no se podrían abordar, y nos pasa lo mismo. Ya no nos fracasaban los proyectos, ahora nos fracasaban los programas. Entonces, poco a poco ir integrando esas metodologías, y muy de acuerdo con lo que decía Holmes, un poco muy flexible. Creo que aquí la metodología tiene que aplicarse hasta basada en la experiencia, para algunos casos muy estricto, para algunos casos flexible. Después ya tuvimos problemas, era que ya teníamos los proyectos, los programas nos están funcionando, pero todavía seguíamos haciendo temas de no sabemos el por qué lo hacíamos, no teníamos una priorización, no teníamos control de presupuesto de los proyectos, ni le podíamos mostrar a la empresa, creo que este es un punto importante, qué valor le traíamos qué valor traen todos estos proyectos. Entonces ahí ya subimos un poquito el nivel a hablar un poquito más de portafolio. Entonces lo mismo, otra vez, entrenamiento, acompañamiento, formación, formar un portafolio manager para que nos acompañara en estos temas, comenzar a priorizar por generación de valor, alinearnos a la estrategia de la compañía. Entonces aquí ya comenzar a filtrar proyectos que no pertenecían a la estrategia, controlar el presupuesto. Entonces ya, aunque el proyecto generara valor, pero qué tanto valor genera, no quedó de último en la cola, entonces ya no alcanza el presupuesto. Y mostrarle a la empresa cómo todo este ecosistema de la oficina de proyectos puede arrancar desde un proyecto muy simple que pertenece a un programa que apoya la estrategia y que logra que la empresa salga adelante apoyando los objetivos estratégicos. Entonces todo fue un camino de aprendizaje. Aquí no les estoy hablando ni de un mes ni de 2 meses, esto conllevó años, porque la cultura de las empresas tiene que ir madurando al nivel de uno, a nivel de la PMO. No es que tú puedas llegar a implementar a una empresa nueva todos los proyectos, los programas, los portafolios, porque seguramente tu presidente o tu gerente o la alta gerencia no lo van a entender al comienzo, no le van a dar el valor. Entonces todo hay que ir poco a poco, progresivo, ir sorteando todos estos problemas y estos aprendizajes y llevándolo a buen término, y sobre todo entendiendo qué es lo que van necesitando para irles entregando lo que ellos necesiten. Y básicamente eso fue nuestra experiencia al montar nuestra PMO en Tigo. Perfecto, Rosenberg. Muchas gracias. En esta ronda nos gustaría conocer la opinión de Holmes. ¿Cuáles fueron esos retos que en tu experiencia tuviste que abordar al interior de la organización durante la implementación de la PMO? Escuchando a Rosenberg comentar de sus problemas, digo, bueno, menos mal no soy el único que ha tenido esos inconvenientes. Creo que todos hemos tenido inconvenientes similares. Voy a tratar de no, aquí fui tachando los que, sí señor, sí señor, sí señor, ese también, sí señor. Para no repetir y aburrir a nuestros audiencia, a las personas que están viendo, les voy a comentar algunos distintos. Digamos que a mí me ha tocado 2 escenarios. Un escenario donde yo llego y la PMO no existe, y digamos que ahí he tenido que tener recursos que efectivamente estaban trabajando en proyectos de forma aislada. Algunos eran gestores, otros eran gerentes o incluso a veces analistas de proyecto trabajando en diferentes países. Y cuando tú tratas de montar una PMO con recursos que tienes que integrar de diferentes países, Rosenberg, que tiene también una PMO global, saben que los temas culturales son un obstáculo realmente a veces, incluso en la misma comunicación. La PMO, por ejemplo, una que tuve que trabajar en una entidad financiera, tenía recursos en Estados Unidos, y ni siquiera el recurso era un americano, sino eran personas dominicanas o personas de Centroamérica trabajando en Estados Unidos. Y la cosmovisión y el contexto cultural es distinto a una persona trabajando en Bogotá o un panameño. Entonces, sí, incluso cuando se dialoga
es diferente. Entonces, hacer un entendimiento de una necesidad es complejo. Cuando yo creo que eso incluso me pasó acá en Colombia, cuando tratamos de incorporar recursos que estaban distribuidos geográficamente en el país. Entonces, es importante tener en cuenta que eso es un reto siempre. Siempre que haya recursos geográficamente distribuidos o que eso implique una culturalidad distinta, ahí vamos a tener un inconveniente. El otro reto, perdón, es digamos que cuando ya se definen unos roles, como un gestor de proyectos o un gerente de proyectos, pues un PM, y unos analistas y van a acompañar un proyecto, uno encuentra que la organización, el líder funcional, que de pronto en algunas organizaciones es quien lidera o quien nominalmente se le dice líder de proyecto, tiene una concepción de que el gerente o el gestor de proyecto es un asistente personal. No es un gestor de proyecto, sino es, llamémoslo coloquialmente, pues, un ayudante administrativo. Y entonces digamos, vemos el reto donde deben entender, debemos lograr el entendimiento de estos líderes de que el conocimiento en cuanto a gestión de riesgos, en cuanto a gestión de interesados, en cuanto a la gestión de un cronograma, en cuanto a resolución de incidentes, de conflictos, es valioso en el conocimiento que tiene un gestor. Y no es solo lo administrativo y tampoco esa es la labor de la que tiene que llegar. He llegado a organizaciones donde ya la PMO está incorporada, ya está trabajando, pero el rol de la PMO es de asistencia administrativa, llenado de actas, pues sí, el cronograma, pero el cronograma no tiene un eje, un rol de eje en la gestión del proyecto. Entonces, ese cambio también de la cultura es un reto que hemos enfrentado ya con organizaciones que tienen una PMO estructurada. El otro cambio es el entendimiento de lo que decía también, creo que Rosenberg hablaba de qué es un proyecto estratégico y qué no es un proyecto estratégico. Cuando las organizaciones ya tienen una PMO que incluso proviene de haber gestionado proyectos que en su mayoría son requerimientos tecnológicos, muchas veces todo es proyecto. El tamaño de lo que es realmente un proyecto no es tan claro para la organización. Entonces, es importante implementar de la manera que sea, desde un Excel, desde un documento claro que defina cuándo un proyecto debe ser afrontado o apoyado por una PMO y cuándo no es proyecto, cuándo no es estratégico que lo mencionemos o que lo tengamos nosotros dentro de nuestro panorama de revisión o de apoyo. Entonces, eso también me ha parecido muy importante. Y la otra, digamos que el otro reto es, he entrado en organizaciones o que ya tenían también PMOs organizadas y algunos tienen los roles muy definidos, muy especializados por línea de negocio, lo cual se convierte en un problema cuando aumenta la cantidad de trabajo de alguna de esas líneas distintas y no hay PMs que conozcan o que estén asignados a esa línea. Entonces la especialización a veces no es tan bueno. No es tan bueno tenerla en los roles de la PMO y es necesario, y el reto acá que he tenido que afrontar es tratar de hacer polivalentes o polifuncionales en cuanto a líneas de negocio a los PM. Tratar de que los PMs por demanda puedan entender que su práctica es aplicable en diferentes tipos de proyectos comerciales, proyectos de reestructuración o proyectos tecnológicos. ¿Sí? Es darles esa confianza. Y también ayudarles a completar un cierto nivel de conocimiento que les permita hacerlo y apoyarlos con expertos de la línea de negocio que se convierten en esa voz del experto que nos habla tanto el PMI y que esa voz de experto se complemente el conocimiento que es necesario de esa línea de negocio. Creo que eso me sumo a los anteriores, a lo que Rosenberg dijo, pero sí creo que hay otros retos también. Cada vez que implementamos, dependiendo de la organización, se vuelve un mundo diferente. Gracias. Muchas gracias, Holmes, por tu opinión, por tus ideas.
Andrés, en tu caso, ¿cuáles fueron esos retos que tuviste que abordar en la organización durante la implementación o esos procesos progresivos de madurez que normalmente tienen las PMOs? Bueno, voy a dar un poco de contexto sobre cómo nació la PMO del negocio cárnico para conectarme un poquito con los comentarios de Rosenberg y de Holmes. Lo primero es que la PMO del negocio cárnico, la estratégica, porque antes había toda una PMO con gran experiencia en términos de ingeniería que todavía persiste, y también alguna PMO en términos de tecnología de información que también persiste. Pero la que estamos hablando específicamente de la estrategia nació de una recomendación de una consultoría, con todo el apoyo deliberado y la determinación de presidencia. Entonces, desde ahí tenía todo, digamos, el espaldarazo, todo el apoyo para ir adelante. En paralelo de eso, también la organización estaba trabajando fuertemente en la gestión por procesos, y esto, digamos, se mezcló también con la implementación de la PMO, porque dicha gestión de procesos también tuvo decisiones, algunas difíciles, que estaban relacionadas con las recomendaciones. Perdón, ¿me siguen ahí? Que me interrumpió la llamada. Se te perdió un par de segundos, Andrés. Les ofrezco disculpas, me interrumpió una llamada, pero retomo donde iba. Entonces, se mezcló un poco todo el tema de la gestión de procesos con todo el tema de la implementación, porque ambos temas venían como recomendación del proceso de consultoría. Entonces, el primer reto grande que fue que los de proyectos estuvieran todos de ese primer paquete de proyectos que se dan producto de todas esas recomendaciones. O sea, había mucha división, había algunos que le apostaban a algunos, había mucho paradigma, y de arriba todo eso, pues, fue la primera ocupación. Andrés, creo que hay problema con tu audio. Se nos fue Andrés. Se nos fue Andrés, sí. Sí, qué pena de nuevo, no sé por qué. Y estoy abriendo de nuevo, no sé si me siguen ahí. Ahora sí, sí, Andrés. Pero más o menos los últimos 30, 40 segundos de lo anterior se escuchaba muy robotizado. Vale, aquí se pausó la señal, voy a tratar de seguir adelante. Entonces, el primer reto que tuvimos luego de esto fue cuando ya esos líderes y esos equipos se vieron con las demandas de... No, estamos teniendo problemas con Andrés. Démosle un par de segundos a ver si logra hacer la reconexión. Ese enlace no es Tigo. Se nos está poniendo perfecto. Debe ser de otra compañía, sí, eso. Claramente no es Tigo, no te revelaré quién es, pero claramente no es Tigo. ¿Me siguen ahí ya bien? Ahora sí, Andrés, mucho mejor. Hasta hace un segundo. Bueno, lo que les planteo entonces es, si quieren podemos, mientras Andrés logra hacer el tema de la conexión, si quieren podemos avanzar en los otros aspectos que teníamos contemplados. Y ya cuando Andrés venga, ya que nos exponga su percepción con respecto a este tema de retos a abordar en la organización. Entonces, si quieren, pasemos al siguiente aspecto. De nuevo, basado en la experiencia que ustedes tienen
en su amplia experiencia en implementación de PMOs, nos gustaría conocer qué cosas se evitarían hacer si tuvieran la posibilidad de retroceder en el tiempo y realizar la implementación de la PMO nuevamente. Acá, si les parece, arranquemos por Holmes. Estás en mute. Aló, ahí Aló. ya. Ahí ya. Ahí ya, perfecto. Creo que ahí, esa es la oportunidad que cualquier persona quisiera, que no repetiría. Yo creo que son varios. Vamos a hablar algunos. Cuando la PMO ha entrado y ha tomado o asumido una posición impositiva de control en la organización, tratando de forzar que se adopten procedimientos o artefactos por parte de los equipos. Realmente el resultado ha sido lo contrario. La adherencia ha sido en curva negativa, pues, y bajando por debajo de lo mínimo. Es decir, ha generado rechazo, no solo hacia la PMO y hacia sus miembros, llámese gerentes o gestores, analistas, sino también a la metodología de gestión de proyectos que tratamos de implementar. Yo creo que eso nunca lo debería repetir. Lo que hemos hecho, no sé si también, digamos, cómo lo hemos evitado, cómo lo he evitado en posteriores experiencias, y es más haciendo de la PMO un compañero de viaje de los equipos de los proyectos. La PMO ha tratado más de ganarse la necesidad de adherirse a ciertos artefactos y a los procedimientos. De pronto, una máxima que quiero traer de los refranes populares: menos es más. A veces lo que hemos logrado es que a través de prácticas simples logremos que la gente entienda la importancia de llenar uno u otro artefacto en los momentos de los proyectos. Otro tema que no repetiría, otra práctica no repetiría, es tener una PMO cuyo direccionamiento responda solamente a la implementación de una metodología o implementar un PMIS con la mejor tecnología, pero no alineada con las necesidades de una organización. Esto genera o esto pudo haber sido por una visión de corto plazo, una visión más centrada en el día a día, y tener una muy poca cercanía con las necesidades reales de los equipos de proyecto. Realmente desconociendo la realidad y de pronto cómo iban andando algunos de los proyectos que estábamos apoyando en la gestión. No nos alineamos con el negocio y por lo tanto lo que hablé al principio realmente no se estaba cumpliendo. De ahí la importancia que lo recalque. El pensamiento estratégico debería ser la marca característica de una PMO. Alineación estratégica, conocimiento de hacia dónde necesita ir la organización. Esto va a llevar a decisiones que realmente generen un impacto y beneficio en el largo plazo, y que la organización empieza a ver en ese largo plazo el retorno de tener una organización de proyectos, una oficina de proyectos. Si no se hace esto, la PMO sí va a ser un área de la organización, pero va a ser percibida como separada del negocio y que no aportan los objetivos de la organización. Yo resumiría esta mala práctica que no queremos volver a repetir nunca, es que la PMO debe ser una oficina, más que una oficina de soporte, y entiéndame bien el concepto, debería ser una oficina de liderazgo. Nosotros debemos ayudar a liderar el cambio en la organización. Otra cosa que digamos que debemos corregir cuando implementamos y que no es una buena práctica, es implementar oficinas de proyectos de nombre, pero sin autoridad. Una PMO que no tiene autoridad realizará un noble intento por marcar guías en materia de dirección de proyectos, en cuestiones técnicas, en políticas, coordinación de las unidades de negocio, pero acabará pues convertida más en un estorbo que en una ayuda, ¿sí? Con la PMO, muchos que han estado en organizaciones donde el rol de PM, el gerente de proyecto, no tiene prácticamente ningún poder. Lo mismo sucede con las PMOs, ¿sí?
si no se hace explícito correctamente el nivel de autoridad de una PMO, o si el nivel de autoridad de la PMO no es suficiente, cualquier intento que se trate de hacer por implementar metodologías o aprovechar sinergias va a ser visto como que la PMO trata de imponer o trata de entrometerse en sus asuntos y genera rechazo, ¿cierto? No construye relaciones de confianza y tampoco hay colaboración. Entonces, una PMO sin autoridad no es una buena práctica. Hay que definir muy bien la autoridad de la PMO. Y como decían en El Hombre Araña, con una gran autoridad viene pues un gran poder, viene una gran responsabilidad. La PMO debe tener una clara definición de responsabilidad. ¿Sí? Implementar una PMO sin una autoridad es grave, pero tampoco sin una responsabilidad, una línea de responsabilidades. ¿Sí? Obviamente que salga mal un proyecto no es necesariamente responsabilidad solamente del project manager, ¿cierto? Pero también si sale bien, no es solamente el éxito de un líder funcional o del equipo del proyecto. Entonces, digamos que las responsabilidades deben venir también en responsabilidad en cuanto a la gestión, pero responsabilidad en cuanto al reconocimiento que se le debe dar a la PMO en el logro de los objetivos. Muchas gracias, Holmes. Rosenberg, en tu caso, ¿qué cosas evitarías hacer si tuvieras la posibilidad de retroceder esos años en el tiempo y realizar la implementación de la PMO nuevamente? No, yo creo que no me alcanza todo el día que queda en revisar las cosas aunque uno a veces aprende mucho de los errores, ¿no? Creo que a veces haberlas hecho mal significó que alguien nos tomó en cuenta y dijo, ¿ustedes por qué están haciendo eso? Y al final salió algo positivo. Pero de las que yo tengo algunas acá para contarles, que la idea es que le puede estar pasando a las personas que nos están acompañando y ver por qué no nos funcionó tan bien y que ellos puedan tal vez corregir el curso. Una de las cosas que nos pasó era que se creó la PMO y tenía sus gerentes de proyectos, pero la persona que está dirigiendo la oficina se enfocó solo en la ejecución, solo en ejecutar esos 5 o 20 proyectos estratégicos, en tratar de sacar esos 5 o 20 proyectos estratégicos y olvidó el resto de la compañía. Creo que algo que no se debería hacer y que lo estamos tratando de corregir es que no se puede hacer simplemente cierto número de proyectos, sino que la PMO tiene que ver lo general, no tiene que ver todos los proyectos que se generan en la empresa, metidos en un portafolio, priorizados, y los que sean más importantes, asignarle sus recursos, sus gerentes de proyectos, pero no solo quedarse con hacerle monitoreo a esos 5 o 6 más importantes y que el resto de la empresa mire cómo lidia, ¿sí? Eso nos llevó a repensar el tema, porque incluso la directora en ese momento se consumía en la ejecución, se iba con esos 5 o 10 PMs a ayudarlos a ejecutar esos proyectos y se olvidó de capacitaciones, se olvidó de formación, se olvidó de todas esas áreas de soporte que son necesarias para que la empresa nos vea como un aliado y no, como decía Holmes, como el stopper, ¿no? El que nos viene a imponer, el que nos viene, ¿qué es eso de Project Charter? ¿Yo por qué tengo que firmar eso? Creo que eso es algo que si les está pasando en estos momentos, tienen que hacer un stop and check. Y nosotros lo que creamos es, designamos 2 personas que son como el área de control y seguimiento. Entonces aquí es como una solución a lo que estamos haciendo mal, y es que también hay personas que se tienen que enfocar en ayudar a la organización. Hay unas que tienen que ejecutar los proyectos, pero también hay otras que tienen que ayudar a la organización en términos de capacitaciones, comunicación. Muchas veces hacíamos muchas cosas y nadie se enteraba. Entonces, estas personas son claves en ese aspecto. Que decía Holmes, también toca vender nuestros logros, porque muchas veces se quedan en que se hizo bien el proyecto y el área salió muy bien, pero no se vio que detrás de eso hay una persona que tiene una formación, que se lleva muchos años capacitándola, que sí tiene unas normativas, que gracias a su buena gestión, a sus herramientas que les podemos proporcionar y al seguimiento y control que le pudimos dar, estuvo enmarcado en que esos proyectos fueran exitosos. Eso es como en la organización. Creo que también necesita algo de seguimiento y control y de soporte hacia la empresa. En herramientas, compramos herramientas.
Holmes lo sabe, compramos herramientas creo que muy sofisticadas para lo que necesitábamos. Y aquí mi consejo es, no necesitan comprar la herramienta más sofisticada. Creo que a medida que lo van madurando, lo van necesitando, y ahí creo que nuestros aliados, sistemas expertos y otros nos los pueden ayudar, pero no necesitan salir a gastar una cantidad de dinero en herramientas súper sofisticadas porque no lo necesitan. Lo que ya Holmes, una metodología muy estricta es un problema. Creo que aquí se tiene que ser un poquito más flexible. Hay proyectos en los que sí aplica hacerle toda la metodología, hay proyectos en los que no aplica, y eso nos estaba pasando mucho antes de que quisimos hacer la metodología full para todos los proyectos, para todas las complejidades, y realmente creo que es algo que ya no volvemos a hacer, no estamos repitiendo, y es que tenemos que ser flexibles. Algunos temas básicos sí se deben cumplir, pero otros no tanto. Y adoptar estas metodologías ágiles que antes desde el PMI las veíamos muy, no, eso es otra cosa, no, adoptarlas, entre más rápido las adopten, también es una forma de desarrollar proyectos. Entre más rápido se adopten, uno más rápido pasa la página y más rápido entiende cómo manejarlas y cómo hacer que esos proyectos ágiles generen valor a la empresa. Creo que eso es algo que también no volvería a ser, de ser muy estricto con el Scrum y todas esas cosas que al comienzo les dijimos, no, eso es otra cosa. No, ya al final pasamos la página, y creo que entre más rápido se adopten, mejor. En los programas también creímos que estábamos listos para hacer programas y nos dimos cuenta que estábamos lejos. Creo que un poquito más de formación en estos temas nos hubiera ayudado mucho. Y en temas de portafolio, creo que lo mismo, cuando tú presentas un tema de portafolio a una alta gerencia que no está preparada para lo que tiene el PMI, eso entra en reversa. Eso, yo me acuerdo que la primera vez que presenté eso me miraron como, ¿usted de qué me está hablando? Usted está como loco, esto no se hace así. Esto se hace así porque yo manejo el presupuesto de inversión así. Y eso fue como un camino de si ve que sí lo necesita, si ve que sí lo necesita, de a poquitos, y creo que lo que no repetiría acá es entrar con una metodología así de plano, pegada en un PowerPoint a unas personas que no tienen el conocimiento, y que, aunque tenían la necesidad, no vieron en esa metodología tan plana la solución. Entonces aquí mi recomendación, otra vez a las personas que nos están acompañando, es, a medida que se van surgiendo los problemas, la metodología está para que se vayan dando pequeños pedazos para ir solucionando esas pequeñas necesidades que estas personas que nos van a acompañar y nos van a respaldar después las van a comenzar a ver, y ahí es donde se puede comenzar a ver el valor de la gerencia de proyectos. Si el problema ahorita en sus empresas es que los proyectos no están saliendo, entonces necesitan formar mejor los PMs. Si el problema es que no se sabe por qué estamos haciendo los proyectos, entonces el PMI está claro en cómo hacer un portafolio, y sobre todo comenzar a preguntarnos qué valor generan los proyectos y comenzar a hacer una listica en un Excel para poderlos priorizar. Si hay muchos proyectos que se interrelacionan, ahí está la solución. Tienen que armar un programa, pero lo mismo, fórmense un poquito antes y no lleguen de plano con la metodología, sino de a pedacitos. Creemos que vamos a hacer este piloto y comiencen a dar soluciones a los problemas que tiene la organización. Y en el tema de organización de la PMO, yo creo que sí, una o dos personas, dependiendo de la magnitud, un practicante, alguien que tenga los formatos al día, que tenga las comunicaciones, que venda la PMO, porque es que las buenas prácticas o los logros que se tienen que comunicar. Entonces eso también es algo que al comienzo no se hacía y que hemos venido mejorando con el paso del tiempo. ¿Listo? Perfecto, Vale, Rosenberg. Muchísimas gracias. Volvemos con Andrés. Andrés, ¿ya cómo está tu conexión? ¿Mejor? Mientras ustedes han estado hablando, ha estado muy bien. Esperemos Excelente. que Morphy Vale. no ataque de nuevo. Listo, si Agradecerles que quieres... me han seguido y ofrecerles disculpa. No te preocupes. Si Responder quieres todo. abordamos la respuesta de esta pregunta, la de qué cosas evitarías hacer si tuvieras la posibilidad de retroceder en el tiempo, y después nos compartes tu opinión sobre los retos que tuviste que abordar como organización durante la implementación, si te parece. Vale, perfecto. El primero que no haría es tratar de implementar todo el portafolio de uno. Es decir, implementar la capa de proyectos, ideas, programas y portafolio de uno. Eso
las organizaciones no lo soportan. Solamente aquellas que están proyectizadas de antes lo podrían soportar. Pero eso es lo primero que yo no haría. Creo que la naturaleza es hacerlo bottom-up, como ha dicho Rosenberg varias veces, ir afianzando el tema de las ideas en los proyectos, luego ir al tema de los programas y luego ir al tema pues, del portafolio. Lo segundo que no haría es tratar de subdividir las PMOs por líneas de negocio, por áreas, por procesos. Claramente no lo haría. La PMO responde a la estrategia, es el vehículo principal de la ejecución de la estrategia y en torno a eso debe tener unos propósitos claros para apoyar esa estrategia. Debe tener la movilidad y adaptarse a ir pudiendo hacer tangible ese sueño de la estrategia del negocio. Lo tercero que no haría es tratar de decir que hay una metodología rigurosa que hay que aplicar en todos los elementos. Ya lo he mencionado también un par de veces. Creo que la gran habilidad de los gestores de la PMO, de todos los que estamos alrededor de esto, es conociendo claramente el expertise de lo que necesita cada proyecto, cada programa, cada idea, es entregar esos elementos básicos y esenciales de gestión que permitan lograr los resultados que está queriendo la estrategia. Entonces, esas tres cosas son las que yo no haría de nuevo. Muchas gracias, Andrés. Si quieres de una vez, para conocer tu opinión con respecto a esos retos que tuviste que abordar como organización durante la implementación de la PMO. Voy a tratar entonces de cerrar la idea que venía. Espero que el contexto haya quedado algo como claro. Entonces, nuestro primer reto fue que las personas estuvieran convencidas, todos los equipos, de que ese paquete de proyectos debíamos hacerlo realidad. Lo segundo que tuvimos que vencer es el tiempo de las personas, porque las personas se preguntan, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? ¿Me vas a poner a trabajar más? Tengo otras personas que me están generando más trabajo y en principio no sé si me van a ayudar a hacerlo más rápido. Todas esas inquietudes que surgen de la persona que está en el día a día, con el calorcito de lo que pasa en los procesos todo el tiempo, pues se mezclaron ahí y el primer reto fue venderles. De nuevo con un pequeño problema técnico. Rosenberg tiene que mandar esa área comercial rapidito. Que nos ayude a solucionarle. Sí, ya tenemos un nuevo cliente. Volví de nuevo, no sé si me escuchan, si quieren sigan adelante. Ok, mientras recuperamos la conexión, entonces si quieren pasamos al último aspecto que quisiéramos, del cual quisiéramos conocer su opinión, y tiene que ver precisamente con esos temas de generación de valor, es decir, más allá de la implementación de las PMOs como unidades organizacionales, que posiblemente al momento de ser implementadas generan un cambio al interior de la organización. Si esas PMOs no evolucionan, posiblemente se vuelven parte del paisaje y llegan un momento en que ya no necesariamente generan el mismo valor. Entonces, lo que queremos conocer de su experiencia es de qué manera esa PMO en las cuales ustedes están involucrados ha generado valor y qué desafíos futuros se tienen para mantenerla vigente. Si quieres, arrancamos con Rosenberg. Hola. Esta pregunta es muy interesante porque como que recoge un poquito de todo, ¿no? ¿Cómo hemos generado valor? Yo creo que aquí lo que decía Holmes también es, vamos avanzando y las cosas se van volviendo paisaje. Entonces, digamos, en mi experiencia, en lo que nos había pasado en la PMO de Tigo es, antes no sacábamos ningún proyecto a tiempo, proyectos infinitos. Entonces, ahorita ya estamos en un margen de 85% de proyectos que salen a tiempo.
Y no es que los otros 15 no salgan a tiempo, simplemente hay cosas que pasan y es normal. Lo importante es que se le dé una buena gestión al proyecto. Un proyecto no necesariamente tiene que finalizar exitoso, lo importante es que finalice, pero que finalice con su gestión correcta de cierre. ¿Sí? Entonces, hemos mejorado muchísimo, ahorita ya no tenemos esos problemas de proyectos infinitos, entonces ya comenzamos a generar ese valor a la empresa, pero se va volviendo paisaje, ¿no? O sea, ya, sí, ya nos acostumbramos a que los proyectos, el 85% de los proyectos salen a tiempo. Muy bien. Entonces, y la PMO, ¿por qué está ahí, no? Entonces, seguimos. En programas. Antes no teníamos programas, ahora ya los estamos estructurando. Tenemos programas muy grandes de millones de dólares que tienen su propia organización, casi que se vuelven un área completa. Y al comienzo era la novedad, pero ahora como que también se está volviendo paisajes. Sí, ya sabemos que el área tal tiene un programa de transformación, tiene un programa de X, y ya se volvió paisaje. Aunque estén cumpliendo su función y aunque hayamos soportado todo eso, también se comienza a volver paisaje. Lo mismo en el portafolio. Sí, todos los proyectos están en un portafolio, priorizados, modelados, con un índice de generación de valor, ya se piden casos de negocio, ya estamos realizando seguimiento de los beneficios. Bueno, y bueno, también sí, muy chévere, pero también se comienza a volver paisaje. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Y es algo que decía Holmes y Andrés, y es a estar al lado de la estrategia, y es a comenzar a guiar esa estrategia. Como todo esto ya se comienza a ver de paisaje o por granted o como lo queramos decir, la idea es que las PMOs comiencen a jugar ese rol estratégico apoyando que cuando se cree la estrategia nos van y nos pregunten y venga, sí tenemos la capacidad para esto, sí lo podemos lograr, yo necesito cumplir todas estas metas, sí las podemos hacer, y cómo la PMO comienza a ser ese personaje ahí oculto que comienza a surgir y es a decir, sí, claro, ¿tienes la plata? Sí, claro, la tenemos. ¿Tenemos los recursos? Sí, claro, yo te puedo hacer esto realidad. Y entonces que cada año tras año, con las nuevas metas que se pongan, siempre esté la PMO ahí apoyando esa estrategia y hacia abajo, ejecutando todos esos proyectos que ya son paisaje, ejecutando esos programas que ya son paisaje, priorizando todo ese portafolio que se volvió paisaje y que ya nos comienzan a ver como que gracias a nosotros es que la estrategia se comienza a dar. Creo que ese es el reto a futuro, estar ahí en lo que le llamamos la Strategic PMO, que es donde deberíamos comenzar a jugar ese rol importante ahí. Y cada vez, lo que les digo y para las personas que nos están escuchando es, tenemos que comunicarlo. Creo que algo que nos falta mucho es que nos enfocamos mucho en la ejecución, pero todas estas cosas toca comunicarlas, toca comunicar que entrenamos personas, toca comunicar que venimos a estos webinars, toca comunicar llamar a otras personas de otros webinars, hacer link con otras personas de otras empresas, hacer mesas con ellos, mirar para dónde vamos. Como Antioquia tiene algo muy positivo, es que todos estamos muy conectados y nos apoyamos. Entonces, esas cosas ayudan a poderle decir a un presidente, a unos vicepresidentes. Yo creo que, basado en mi experiencia, podríamos tratar de hacer esto así y comenzar a hacer esa voz que apoya a todos esos altos funcionarios para que podamos llegar a cumplir la estrategia que se propongan y que al final eso es lo que buscan los portafolios, los programas y los proyectos. ¿Vale, Will? Perfecto, muchas gracias. Andrés, ¿cuál es tu percepción con respecto a este aspecto? ¿En qué manera la PMO ha generado valor y qué desafíos futuros se tienen para mantenerla vigente? Lo primero es lograr que se dieran los resultados. En la medida que se fueron dando los resultados y que la gente en la organización, en los diferentes niveles, vio esto funciona. Primer nivel de generación de valor, hay resultados. Lo segundo es cuando ese vehículo de la estrategia se mantiene vigente y permanente. Entonces, la gente entiende que esa es una manera de conversar, que estos proyectos es la manera de tener las conversaciones que queremos tener alrededor de la estrategia. Lo tercero es cuando los líderes de los diferentes programas, de los diferentes proyectos, encuentran en todo este ecosistema la manera de hacer realidad sus sueños y que esos sueños encajen con la estrategia de la organización. En ese punto
es donde, digamos, se logra la mayor generación de valor porque todo el sistema empieza a encontrarle un beneficio a todo este proceso. Y de ahí cada uno de los diferentes capítulos de gestión, la integración, los riesgos y los interesados, por hablar de 3 en específico, son fundamentales para garantizar que todas las personas que están en el desarrollo normal de los proyectos entiendan que hay un valor diferente, que hay algo que ellos no logran ver en la naturaleza misma del actuar, que necesitan de estos equipos para ver otros ángulos que no están previstos de manera natural en el desarrollo de los temas. Entonces, creo que bajo estos elementos que he ido recorriendo es que la PMO genera valor y se mantiene vigente. Lo otro es actualizando la metodología para acompañarlo y no necesariamente tiene que irse a la moda, a que porque estamos en la moda del Scrum, vamos al Scrum, en la moda de la Agility tal, entonces vamos allá. Y es soportar la tentación de la moda, entender cuál es la diferencia que te provee cada elemento que llega nuevo, sacarle el mayor jugo a eso y ponerlo al servicio de la organización. A la organización al final del día le interesa es la traducción que hace ese experto en metodologías, en valor hacia la organización. Porque después las modas distraen un poquitico, restan un poco de tiempo, porque hay veces hay cosas que parecen diferentes, pero que son muy lo mismo. Y entonces lo que tenemos que tratar de hacer es garantizar que todo esto es un cómo, que el sueño sigue siendo la estrategia, que es la manera de conversar lo que queremos, es la manera de poner en realidad los sueños de los líderes y que facilitarlo eso con métodos innovadores, con métodos apropiados, con la herramienta justa, es lo que debemos hacer en cada momento. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto digamos que cerramos el bloque de aspectos que queríamos considerar inicialmente. Ahora lo que vamos a hacer es abrir un espacio para las preguntas por parte de los asistentes. Antes de eso, les voy a colocar en el chat un formulario para que, por favor, durante este espacio que nos hace falta, registren sus percepciones con respecto a lo que fue este evento, sus recomendaciones, y digamos que para efectos de los miembros del capítulo, este va a ser el documento que vamos a utilizar para el cargue de PDUs. Entonces es importante que lo diligencien. Igual, si no son miembros del capítulo, sus opiniones y sus percepciones con respecto a este evento son de mucho interés para nosotros. Entonces vamos con la primera pregunta y es ¿qué aspectos se deberían tener en cuenta a la hora de proponer la implementación de una PMO al gerente de la organización para que la misma cobre interés? Es decir, ¿qué diapositivas no deberían faltar? Hacemos la ronda como quieran. ¿Alguien del grupo de expertos que quiera compartirnos? Vale, yo quiero iniciar. Lo primero que hay que tratar de evidenciar en la conversación es si ese gerente está convencido previamente o no. Y si no lo está, ¿qué tan lejos del convencimiento podría estar? Eso es lo primero básico, porque después le puedes poner lo que quieras, perdónenme la expresión, en las diapositivas y en los sustentos. Puedes poner los millones de dólares, los ceros que quieras en la presentación, pero lo importante va a ser medir el convencimiento que tiene ese sponsor general, ese presidente, ese comité de presidencia sobre la vigencia, la validez y el valor que agrega la PMO. Entonces, lo más importante es tratar de determinar en qué punto está y si está en un punto que no es el adecuado, ver qué elementos hay que movilizar, qué creencias en él hay que mover para poder llevarlo a eso. Entonces dependerá mucho de cada líder cuáles son los elementos que hay que poner como fijos en esa diapositiva. Esa es mi opinión.
Estás en mute, Will. Ah, ok, disculpen. Que si alguien más que quiera compartir su opinión con respecto a esta pregunta o pasamos a una segunda. Pero va a ser muy cortico porque creo que se nos está acabando el tiempo. Yo creo que me gustó como diciendo que slide no debe faltar. Yo personalmente, ¿qué haría? Lo que les decía es no tratar de, como decía Juan, no tratar de imponer la PMO porque todas las empresas deben tenerla. No, yo buscaría el problema que realmente quieren solucionar. Okay. Si el problema es que los proyectos fallan, entonces yo monto una PMO y comienzo y le pongo el número y le digo cómo voy a subir el porcentaje de proyectos exitosos. Si el problema es que hay muchos proyectos que se interrelacionan, entonces yo le mostraría el tema del programa y mostraría cómo. Y si el problema no es ese, sino que tenemos 1 millón de proyectos y no están listados y no están priorizados y no sabemos a quién asignarle los recursos, entonces yo ahí le mostraré la solución con el tema del portafolio. ¿Vale? Sí, perfecto, muchas gracias. Me ganó de mano Ross, porque yo iba a decir lo mismo. No, iba a decir también, debe haber, previo a presentarle a ese gerente general que toma la decisión, debe haber una recolección de las inquietudes de lo que espera la organización de la PMO. Prácticamente lo mismo que dice Rosenberg, pero muchos de esos insights se lo van a generar las personas, los stakeholders más importantes. ¿Qué esperan ellos que haga la PMO? Y el otro tema es conocer el estado de la cultura, porque eso es otro insight que te va a decir qué vas a hacer como PMO. Si la PMO, la cultura es cero, si no se tiene conocimiento de proyectos, la parte de la responsabilidad de la PMO va a ser evangelizar. Pero si se tiene al contrario una estructura proyectizada, pues ni proponga capacitación de proyectos, porque va a sonar repetitivo, va a sonar que está vendiendo lo que ya sabemos y pues eso no va a servir. Proponga hacia dónde dirigirse o qué enfoques va a tomar. ¿Va a ir hacia ágiles? ¿Va a manejar híbridos? Porque ya tienen ágiles, entonces van a manejar conceptos híbridos o como dice Rosenberg, va a escalar a hacer programas y portafolios. ¿Hacia dónde va? Básicamente eso. Perfecto, muchas gracias. Hay una siguiente pregunta y es comprendiendo la naturaleza y estructura de cada empresa, pero según su experiencia, ¿consideran un equipo mínimo para una PMO básica y de qué perfiles? Me perdí en la pregunta. ¿Cómo es? Ok, se la repito. Comprendiendo la naturaleza y estructura de cada empresa, pero según su experiencia, consideran o cuál consideran debería ser un equipo mínimo para una PMO básica y de qué perfiles. Yo creo que no hay equipo mínimo ni máximo. O sea, uno debe tener en cuenta primero qué tipologías de proyectos van a atender. ¿Qué complejidad tiene cada proyecto? Si cada proyecto de la organización, de 20 proyectos, cada uno es el túnel de la línea, pues créanme que así ponga un PM en cada proyecto va a ser poquito. Entonces, la persona tiene que entender la complejidad, cómo es el mix de los proyectos de la organización y tratar de determinar esa cantidad. En cuanto a los perfiles, indudablemente debe ser personas, pues entendiendo las limitaciones de presupuesto que tenga cada organización, deben ser personas que conozcan la metodología o que sean un buen punto de partida para llegar a tener gerentes certificados con conocimiento de la metodología. ¿Sí? Y no estoy hablando solamente de PMI, sino que estamos hablando de disciplina Agile, de Scrum. O sea, debe ser un buen punto de partida, pero indudablemente que toda ruta de creación de una PMO implica una ruta de formación del equipo. Y es la persona que forme la PMO debe estar dispuesto a compartir experiencia, conocimiento. En mi PMO actualmente prácticamente todos son PMP y sigo dando, sobre todo la experiencia, ¿sí? En diferentes proyectos. Estas canas que no se ven en la cámara no son gratis. Entonces, yo creo que es compartir y formar, independiente, pero sí debe haber un muy buen material para trabajar, un muy buen material, muy
buena madera para empezar a formar el equipo. Muchas gracias, Holmes. Andrés, ¿cuál es tu opinión? Coincido con Holmes en que no hay un número definido para. Creo que del cuero salen las correas en la medida que los beneficios soporten la estructura y los resultados en términos de cómo se agilizan todos los componentes del portafolio se van dando, pues van generando el impulso necesario para ir teniendo esa estructura. Habrá siempre un tope, yo creo que las organizaciones mismas lo van conociendo de acuerdo a cómo está planteada su estructura, qué tan amplio es su plan estratégico, qué tantas iniciativas hay en esas iniciativas, qué tantos programas caen, son programas muy generalistas o muy específicos, y desde ahí entonces también empieza a determinar el número de personas que podrían acompañar o que podrían estar en una estructura de PMO. Muchas gracias, Rosenberg. Will, antes de que entre Rosenberg, yo también iba a decir una cosa y Ok. las PMOs pueden estar en un componente mixto, ¿sí? Pueden tener PMs que son de planta y en ciertos proyectos por demanda crecer sobre subcontratación, ¿cierto? Entonces ahí hay buenos aliados, aquí en Medellín hay muy buenos aliados. Rosenberg mencionó uno de los mejores, que es Sistema de Expertos, pero puede haber más aliados, ¿sí? Y hay muchos de los mejores están aquí en Medellín. Y uno puede subcontratar gestores de proyectos que permitan crecer en esa capacidad temporalmente mientras sube la demanda de proyectos. Adelante, Rosenberg. Yo le contestaría a Melissa que mínimo uno, ¿cierto? Mínimo uno, y es porque lo he visto y en mi organización en Tigo Bolivia, que es una de las PMO más nuevas, es uno. Es la gerente de la PMO. ¿A quién tiene a cargo? A nadie. Entonces yo te diría que mínimo podrías empezar con uno, dependiendo de tu empresa, y de ahí comenzar a caminar este largo camino que vas a tener en demostrar por qué necesitas o reclutar gente interna o formar PMs que van a estar en otras áreas, otra gente externa de otras compañías que vengan y hagan proyectos y se devuelvan según el presupuesto. Entonces comienzan a existir diferentes factores que te van mostrando el camino, Melissa, pero yo te diría que mínimo uno que entienda qué es lo que tiene que hacer la PMO y comience a venderla a la empresa, comience a mostrar los beneficios que trae una PMO, y también todo depende del presupuesto, y los caminos son los que te comentaba. Puedes comenzar a traer gente de tu equipo para los proyectos nuevos, o si de pronto es una empresa, no sé, de construcción que solo es por proyecto, puedes contratarlos por proyecto y terminan y se van, como lo hablábamos con Holmes. O simplemente lo que está requiriendo la empresa en estos momentos es que haya una sola persona que haga los formatos a los diferentes PMs. Entonces todo depende de cuál es la necesidad o qué es lo que está esperando tu empresa. Y yo te diría que solo sabemos que mínimo puedes empezar con una, y máximo, como le he visto en algunas empresas de la India, 200 gerentes de proyectos distribuidos alrededor del mundo. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Hay una última pregunta. Y aquí quiero enganchar con algo que me están escribiendo por interno, y es que no tuvimos la intervención de Holmes con respecto al tema de la generación de valor, pero tiene mucho que ver con la pregunta que nos están haciendo. Entonces me gustaría arrancar por Holmes, cerrando con tu percepción con respecto a cómo la PMO ha generado valor y qué desafíos futuros se tienen para mantenerla vigente. Y si quieres, de una vez engánchalo con la respuesta a la pregunta que nos están haciendo, y es cómo vender el costo de esta área y cómo justificarlo en términos de valores tangibles. Entonces, para que por favor nos den tu percepción sobre la pregunta que nos hizo falta, y ya para los demás que complementemos. Yo brevemente, cuando llegué, por ejemplo, eso me gustaría hablarlo sobre la organización actual. Yo trabajo con Grupo Réditos. La PMO de Grupo Réditos es una PMO corporativa para todo el grupo empresarial. Como saben, Grupo Réditos, una de las marcas es la marca Gana. Y la PMO, digamos que inicialmente acompañaba proyectos
Y bueno, iba a complementar con que y Grupo Réditos es una de las empresas, digamos, de las 25 top del ranking de innovación de Andy. Entonces, muchos de los proyectos tienen que ver con innovación. Cuando llegamos llegué a la organización, y la PMO acompañaba los proyectos de innovación solo en la parte de iniciativa, pero acompañaba al área de innovación, observando el proyecto, participando como miembro de equipo, pero solo entraba como gestor de proyectos cuando la iniciativa pasaba a ser, ya de la parte de despliegue, que era el piloto, pasaba a ser un proyecto. Nosotros agregamos valor adentrándonos en ese mundo de la innovación. Nos convertimos, tomamos una especie de rol de una IMO. Este nuevo es la Innovation Management Office. Normalmente en algunas organizaciones muy grandes, esto es una oficina aparte de la PMO. Nosotros lo que hicimos fue asumir funciones de esa IMO y nos integramos en simbiosis con el área de innovación. Yo siempre que hablo de esta parte, creo que lo escribo como una coreografía multifuncional. Era como un baile, digámoslo así, donde nos sincronizamos, colaboramos, creamos sinergia y sobre todo le ayudamos en la innovación a darle tiempo y forma de gestión a ese proceso creativo. Si uno, anteriormente, digamos que los pilotos iteraban, o sea, pivoteaban, pero no lograban, digamos, cumplir en tiempo de alcance y teníamos pilotos pivoteando de 8 meses, 9 meses, 10 meses. Y lo que hicimos, digamos, fue ayudarle a darle foco y a dar cierres, no coartando el proceso de innovación, sino incorporando herramientas que permitieran que el equipo lograra cumplimiento de fechas y cumplimiento de alcances, ¿cierto? También dimos valor con un concepto, digamos que un rol que tomamos es fortalecer el ambidestrismo organizacional. Nosotros empezamos a participar de forma activa en el negocio, en proyectos que garanticen el negocio del futuro, pero también en el negocio actual. O sea que nuestro portafolio está compuesto tanto por iniciativas y proyectos que atienden el modelo de negocio actual, como por iniciativas y proyectos que están pensando en el futuro para conseguir así, digamos, de forma simultánea la explotación del negocio actual y la exploración de nuevos campos o plataformas de acción, ¿sí? Nos dedicamos a modernizar el presente y construir el futuro, digámoslo así, en ese ambidiestrismo organizacional que nos enfocamos. En eso creo que ha sido mucho del valor. Obviamente con la incorporación de prácticas ágiles logramos entregas de valor temprano, ¿cierto? Y apoyamos como PMO la gestión de proyectos que eran de innovación, tenían como apalancador innovación abierta, es decir, startups que estaban entrando a participar en proyectos o que siguen participando con proyectos con nosotros en temas de corporate venture que estamos haciendo, y ahí estamos apoyando la gestión de proveedores, la gestión del procurement, el trabajo con esos emprendedores que son como esas lanchas rápidas que ayudan a este gran transatlántico que es nuestra organización a explorar nuevas plataformas de crecimiento. Con esto logramos controlar alcance, tiempo y costo en un contexto de mucho cambio, porque es un contexto de iteraciones, de pivotes, sin perder la rigurosidad metodológica. El negocio creció, ¿sí? También, digamos que le dimos mucha flexibilidad al explorar estos entornos ambidiestros, que fueron claves en este momento de pandemia. Muchos de las organizaciones no tienen o han tenido impactos y otras no tanto, pero la de nosotros ha vivido el cierre de su red y su apertura paulatina debido a los temas del COVID-19. Y nosotros, digamos que en esta exploración y este apoyo con el área, o esta simbiosis con el área de innovación, generamos iniciativas que han permitido operar de forma rápida en momento de pandemia. Entonces, respondiéndole a la pregunta,
el valor se mide en cuanto alineado estoy con la necesidad de la organización. Sí, seguramente a la persona que está haciendo esta pregunta le están hablando de que hay que medir el ROI de la organización, de la organización de proyectos, de la PMO. Y es un reto. Muy pocas organizaciones actualmente están empezando a medir su ROI. Estoy hablando de organizaciones de proyectos. Oficinas de proyectos es algo nuevo. ¿Cómo coloco mis valores como PMO en función de un ROI? De tal manera que la organización empiece a verlo como una inversión que genera un área de proyectos. Una inversión que le genera retorno. Entonces, sí, hay que empezar a hacer análisis de qué pasa si no estamos, cuáles han sido las ganancias, cuáles han sido los ahorros, los temas de riesgos mitigados, o también hay que trasladarlos a ese ROI, ¿sí? Y empezar a mirar cuánto ha sido el retorno. Un buen análisis de beneficios de los proyectos que han terminado también es clave para mostrar en valores tangibles. Nosotros estamos entrando, me imagino que hay otras organizaciones que ya lo hacen de hace mucho tiempo, pero estamos haciendo análisis post de los proyectos. En esa gestión de beneficios mostramos los proyectos en los que hemos participado, que se han terminado, cuánto están ofreciendo esos beneficios prometidos. Hay muchas maneras de mostrar ese retorno que no es un costo, realmente es una inversión. Como dice Rosenberg, a veces nos volvemos paisaje, pero cuando no estamos en un proyecto, empiezan a suceder los inconvenientes, ¿sí? Y es básicamente eso. Muchas gracias, Holmes. Andrés, en tu caso, ¿cuál sería tu recomendación para vender el costo de esta área y cómo justificarlo en términos de valores tangibles? Sí, yo creo que cualquier PMO mínimamente devuelve el retorno de su inversión en 5 veces, mínimamente. Y estoy siendo muy parco, pues, como en la conversación. Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico, claramente se pueden encontrar los números, los casos y las experiencias que soportan el tema. El tema pasa por otros que ya hemos hablado anteriormente, y es qué tanto estamos convencidos de que es el soporte, el desarrollo de la estrategia, qué tanta vigencia a largo plazo tenemos para eso y qué tanta tranquilidad tenemos en esa apuesta para entender que esos beneficios vendrán y se irán multiplicando como en el tiempo. Entonces, yo siempre que vendería una PMO haría una mezcla de lo económico y de lo cualitativo, tratando de ponerlos como en una balanza muy similar, porque habrá momentos por esas estacionalidades que tienen los proyectos, los programas y las organizaciones, donde esos beneficios podrán estar un poco abajo, pero después volverán a estar en el punto donde deben estar, y son los cualitativos que están en el propósito de tener esa PMO los que soportan la vigencia y la madurez de esa PMO en el negocio. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Y Rosenberg, en tu caso, ¿cuál sería esa recomendación clave para vender ese costo que efectivamente lo tiene y cómo justificarlo en términos de valores tangibles? Esa es una buena pregunta, porque me imagino que el que está preparando la presentación ya le dijimos que tiene que colocar, pero le falta el slide financiero, ¿no? Bueno, nosotros sí hemos tenido varias consultorías que claramente le demuestran a la empresa por qué debe existir una PMO. Pero en esas consultorías siempre intentan mostrar lo mismo, es ¿qué pasa si no estamos? Entonces, ¿qué pasa si no estamos? Es que el porcentaje de proyectos exitosos se baja a menos del 50%, ¿sí? Ya por ahí, si estamos sobre un 80 de para arriba. Si no estamos, esto es un tema ya de consultoría, por debajo del 50 de proyectos exitosos. Entonces, ese 30% en que se refleja, eso normalmente está en tu market, o que los proyectos no salen bien, se quedan ahí y comenzamos a perder dinero. Entonces, por ese lado, se podría hacer un cálculo más o menos de qué pasa si estamos o no estamos. Si estamos, vamos a mejorar el time to market, se van a gestionar mejor los proyectos y vamos a tener un ratio de éxito mejor.
Lo mismo es si ya tenemos una PMO más madura, con el mismo dinero que invertimos y si tenemos una priorización buena, con lo mismo vamos a traer más. Porque cuando no hay priorización de portafolio, lo que pasa es que se hacen los proyectos sin saber qué retorno van a tener. Mientras que si tenemos una buena priorización, yo hago los que más retorno tengan y los que menos retorno tengan también tal vez se queden por fuera del presupuesto y no se hagan, y así garantizo la maximización del valor en términos de retorno o en términos netamente de beneficios. Y solo es que si ya la PMO está montada, que hagan su realización de beneficios o su gestión de beneficios, y claramente si los proyectos son exitosos se van a ver los indicadores. Y lo mismo, está estadísticamente comprobado que cuando no estamos hay un 30% de diferencia, entonces ahí también pueden hacer cuadrar los números. Y si logramos time to market y si logramos sacar los proyectos antes, pues vamos a salir al mercado antes y vamos a tener ingresos antes. Eso también se logra gracias a un buen gestor de proyectos que tiene una buena capacitación, que pertenece a una oficina de proyectos que le brinda todas las herramientas para que pueda hacer bien su trabajo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Rosenberg. Ya con esto finalizamos y también en aras de poder respetar el tiempo, son las 7 en punto, tal como lo teníamos previsto para desarrollar este conversatorio y la sesión de preguntas. No nos queda más en este momento que darles las gracias. Muchas gracias por hacer parte del crecimiento de la dirección de proyectos en la región y pues por compartir su experiencia con nosotros. Seguramente cada uno de ustedes con su punto de vista nos generó a los asistentes muchas inquietudes y muchos cuestionamientos que efectivamente hacen parte del aprendizaje propio y de esta disciplina. No me queda más que recordarle a los asistentes, por favor, su colaboración con el diligenciamiento del formulario, ya que eso nos facilita la vida a la hora de cargar las PDUs. De nuevo, muchas gracias a todos, tanto a nuestros expertos como a las personas que asistieron, y los esperamos de nuevo en futuros webinars y en futuros espacios del capítulo del PMI. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A todos, muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense Estén muy mucho. bien. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Luego.